Muy buenas tardes, queridas hermanas de Mujeres de Fe. Soy Liliana Bustos, esposa de José Lo Rojas, madre de Enoch y de Eliseo, y para mí es un privilegio poder estar junto a ustedes en esta tarde, esperando de que Dios hablando a nuestras vidas, así como Él ya habló a mi vida, también el Espíritu Santo pueda hablarle a través de ella y podamos ser todos edificados juntamente. La palabra del día de hoy se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar por ella, o sea, más bien por nosotros, porque la palabra del Señor ya es bendita. Padre, te damos gracias en esta tarde por este hermoso libro, Señor, que es Primera de Pedro. Te agradecemos, Señor, por esta carta que fue escrita, Señor, a una iglesia perseguida, Señor, en un tiempo tan o más difícil el que estamos viviendo hoy, Señor, como iglesia global, Señor, y en esta hora te queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando a través de ella, Señor, y pueda traer ese convencimiento de nuestra necesidad, Señor. Sabemos de que muchas veces creemos que estamos súper bien, Señor, pero tú nos muestras que somos una obra en progreso, Señor, y te damos gracias porque tú nos hablas con amor y nos das la oportunidad de poder tener esta palabra en nuestro idioma, y esperamos que así como hay un ejercicio intelectual de escuchar y entender en parte lo que tú escribiste a través de Pedro en ella, pueda también nuestro espíritu ser despertado y podamos ser obedientes a ella, Señor, y esta palabra se haga vida en nosotros y podamos realmente ser hijos tuyos, Señor, que muestran no solamente con su boca ni con lo que profesamos, sino que también nuestra vida es una predicación, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú hables a nosotros en esta tarde, y todo esto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta carta, ¿cierto? Porque epístola significa carta, escrita por Pedro, fue escrita en un tiempo, como decía en la oración, quizás aún más complicado que el tiempo que nos está tocando vivir como iglesia, porque fue escrita en la primera mitad de los años 60 después de Cristo, y fue escrita por Pedro
¿Para qué? Para realmente animar a la iglesia, animar a esta iglesia que estaba esparcida, que dice en Primera de Pedro 1:1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La iglesia se encontraba en una persecución, ¿cierto?, a causa del imperio que estaba gobernando en ese tiempo, que era Nerón. En este tiempo usted puede buscar en la historia universal que fue una de las épocas más oscuras de la historia de Roma, en donde este hombre, ¿cierto?, del cual se duda su capacidad mental, ¿cierto? Muchos psicólogos lo estudian, psiquiatras, como un psicópata, porque realmente él era un hombre que hacía cosas horrendas para asustar a sus enemigos y para que el pueblo no se levantara en contra de ellos. Entonces lo que Pedro busca a través de esta carta es animar a la iglesia, y los anima de una manera un poco extraña, porque cuando alguien está pasando un sufrimiento, cuando alguien está pasando por una dificultad, uno generalmente busca hacer sentir bien a esa persona y decir, bueno, tú no te merecías esto, ya va a pasar, pero tranquila porque ya va a pasar, o ofrecemos un abrazo, ¿cierto? Pero lo que nosotros menos esperaríamos en un momento difícil como la iglesia lo está viviendo es que Él les anime y les da esperanza y sentido al sufrimiento que están viviendo, y lo asimila, ¿cierto?, al sufrimiento que Jesús vivió en la tierra. Entonces, lo que hace con la iglesia es que puedan ellos entender de que este sufrimiento, este padecimiento que estaba sufriendo la iglesia, lo que iba a traer era que la fe que ellos habían profesado, habían declarado con su boca, se hiciera vida en ellos. ¿De qué manera? A través de la prueba. Nosotros entendemos que la prueba es necesaria para que, dice que en el capítulo 1, en unos versículos más adelante, dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Era necesario que su fe fuese probada. Y hoy en día nos encontramos en una misma situación como iglesia, en el que este juicio global que ha venido sobre la tierra con esta pandemia, ¿cierto?, que es el coronavirus, lo que ha hecho ha sido mostrar dónde ha estado fundada nuestra fe. Nos ha mostrado nuestra propia vida, ¿cierto?, tal como nosotros estamos, la condición de nuestra fe. Y a través de esta prueba, ¿cierto?, muy difícil, ¿cierto?, que muchos hemos sido parte, aunque no nos haya dado la enfermedad, estamos sufriendo las consecuencias que esto trae, ¿cierto?, que es estar encerrado, que es tener coartada nuestra libertad de poder reunirnos. Es parte de esa prueba que va a hacer que nuestra fe sea una fe genuina, porque es fácil creer cuando todo está bien, cuando teníamos la libertad, ¿cierto?, de reunirnos, de ir y volver, ¿cierto?, a nuestras casas de manera normal, salir. Era fácil creer cuando todas las cosas estaban bien, pero hoy en día nuestra fe está siendo probada para que esta fe, que es mucho más importante y más valiosa que el oro, pueda ser algo real y tangible en nosotros. Porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Por tanto, es necesario que nosotros declaremos con nuestra boca lo que creemos, pero por sobre todo podamos vivir lo que nosotros creemos. Y el Evangelio es eso, entender que nuestra vida es un trabajo de Dios
en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Y no hemos venido aquí para cumplir nuestros propios propósitos, ¿cierto? Nuestros propios sueños, sino que Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros que debe ser cumplido. Y eso es lo que Dios ha mostrado en este proceso en que hemos estado mirando, haciendo un balance de lo que hemos hecho hasta ahora. Y realmente en muchas áreas de nuestra vida todavía nos faltaba. Todavía estábamos ahí posponiendo algunas cosas porque considerábamos que lo podíamos hacer más adelante, lo podíamos hacer, ya hoy no lo voy a hacer, pero mañana lo hago. Y así llevábamos posponiendo muchas cosas con Dios. Y realmente lo que Dios hizo fue paralizar todo un sistema que era del mundo muy, muy, muy rápido. Y hoy estamos detenidos para que miráramos hacia adentro cómo estaba nuestro corazón, cómo estaba nuestro servicio a Dios. Y realmente hemos podido ver que estábamos con nuestra fe puesta en diferentes cosas, pero no en Dios. Estábamos poniendo nuestra fe en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo. Teníamos planes a futuro, ¿cierto? Que esperábamos cumplir, teníamos viajes, teníamos proyectos, teníamos emprendimientos, pero que todo eso quedó en nada a raíz de esta pandemia. Y eso ha hecho tambalear la fe de muchos, incluyéndome, porque somos hombres y mujeres comunes y corrientes. La palabra nos dice que aún los hombres, ¿cierto?, de la fe, los padres de la fe, fueron también hombres sujetos a pasiones igual que nosotros y que también sufrieron las dudas que tenemos nosotros, pero ¿qué fue lo que los hizo parte importante y que hoy nosotros podemos verlos descritos en la palabra del Señor? Fue que ellos creyeron en las promesas del Señor. Creyeron en que aun cuando fuese fuerte la prueba, Dios estaba con ellos, así como hoy está con nosotros. Entonces la palabra del Señor hoy, lo que Dios quiere es que nosotros podamos animarnos. Y cuando la palabra dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid era que los hombres, ¿cierto? Porque en ese tiempo no existían los pantalones, era un nudo que se hacía en las túnicas para que ellos pudieran correr más ligeramente cuando estaban en la guerra o estaban en peligro. Entonces Pedro habla de que debemos ceñir, o sea, debemos estar preparados con nuestro entendimiento, porque la lucha, ¿cierto?, nos dice la palabra que no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra argumentos que el mundo, que nuestra mente levanta, ¿cierto?, en contra de lo que Dios nos ha hablado. Y dice, sed sobrios. Cuando habla de sobriedad, no habla solamente de que nos vistamos de cierta manera, ¿cierto? No habla solamente de que podamos vivir modestamente, sino que de que podamos estar alerta. La palabra ser sobrio tiene que ver con alguien que no está bebido, con alguien que no está borracho. O sea, estamos pendientes de lo que está pasando. Y dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento era por naturaleza una iglesia escatológica. Cuando nosotros hablamos de escatología es que ellos estaban preparados para el fin. Para ellos el fin no es como para nosotros, porque parece que, como lo dijeron hace tantos años, que Jesús iba a volver por su iglesia, como que lo tomamos por tardanza. Y decíamos, sí, pero va a venir más adelante y faltan muchas señales que se cumplan. Pero vemos que hoy en día, si antes estaba cercana la venida del Señor, hoy más que nunca es algo inminente. Y para la iglesia, en este tiempo, en la persecución, ¿cierto?, era algo que ellos esperaban, que Jesucristo volviera por su iglesia, ¿cierto? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad no tiene que ver, porque nuestra mente hace un ejercicio, ¿cierto?, que los lingüistas estudian todo el tiempo, que es
que cuando nosotros escuchamos una palabra, nosotros hacemos una imagen mental con esa palabra. Y cuando escuchamos santidad, vemos una virgen, un santo, pero santidad tiene que ver con una actitud genuina del corazón de vivir apartado de las cosas que nos hacen mal, de vivir apartado de lo que no le agrada al Señor. Entonces aquí, por ponerlo en unas palabras más sencillas, dice, apártense, porque yo soy santo. Yo les he apartado, ¿cierto? Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y hoy en día el Señor nos ha estado hablando mucho en nuestros cultos familiares acerca del temor a Dios, que si miramos con una perspectiva bien realista, hoy en día habíamos perdido ese temor a Dios. A veces temíamos más al hombre que a Dios. Teníamos más miedo a la reacción de la persona que a lo que Dios pensaba acerca de nuestra actitud hacia esa persona. Entonces, aquí Pedro les dice que ellos caminen en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Peregrinación porque nosotros sabemos que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía es en el cielo, donde el Padre, ¿cierto?, nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, ¿cierto? Este es el libro donde está descrito, ¿cierto?, que nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces, si realmente decimos que nosotros adoramos y bendecimos a Dios, tiene que verse en nuestra vida, en nuestro temor, sabiendo de que fue Dios quien nos rescató de una vana manera de vivir. Este mundo, ¿cierto?, se quedó sin esperanza. Todos los días que nosotros estamos sentados a la mesa compartiendo el culto familiar, pensamos y oramos por aquellos que no conocen al Señor, porque qué desesperación es cuando todo se desmorona, cuando no tenemos de qué sostenernos. Y si nosotros con dificultad estamos sobrellevando este tiempo, ¿cuánto más aquellos que no conocen al Señor? Él nos rescató de una manera vana de vivir, donde estábamos preocupados de cosas sin importancia, de qué es lo que me iba a vestir, de las cosas que tenía y de qué sirven todas estas cosas hoy. ¿De qué sirven? Si los autos están guardados ahí en los estacionamientos sin poder ser usados. La ropa está ahí sin poder ser utilizada porque andamos en pijama o con cosas más cómodas dentro de nuestro hogar. ¿Cuántas cosas para nosotros eran más valiosas que nuestra dedicación y nuestro servicio al Señor? Por eso nuestra fe está siendo probada, y así como el oro es probado, ¿cierto?, por el fuego, se está purificando nuestra vida y estamos viendo de que habían cosas que considerábamos importantes, pero que realmente no eran importantes a los ojos de Dios. Y nuestra vida otra vez se está alineando y volviendo a donde siempre tuvo que estar, que es fundamentada en la roca, que es Cristo. Dice, y no fuimos rescatados con cosas corruptibles. Jesús no pagó el precio con oro ni con plata, sino que Él pagó con su vida. Que hoy usted y yo podamos llegar a este evangelio poderoso. Y no cualquier sangre, sino que fue una sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, entendiendo de que en el antiguo pacto cada vez que un hombre o una mujer pecaban, tenían que sacrificar, ¿cierto? Tenía que morir alguien inocente a causa de nuestro pecado. Y desde que Jesús murió y resucitó, Él pagó el precio por toda la humanidad, una vez y para siempre, para que nosotros pudiésemos ser parte del reino del Señor. Dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios a través de Jesucristo, habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando nosotros buscamos obedecer a la palabra del Señor, somos obedientes. O debiésemos ser obedientes, es lo que la palabra del Señor nos muestra. Dice que la obediencia a la verdad purifica nuestras almas mediante el Espíritu Santo para que podamos amarnos con amor fraternal unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, con amor no fingido, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estas escrituras tienen poder de transformación en nuestras vidas si nosotros creemos en ellas. Porque para una persona que no tiene temor a Dios y que no conoce a Dios, esto es simplemente un libro. Pero para aquellos que hemos creído en el Señor, esto es poder y potencia, es lo que nos transforma, lo que nos convence, y a través del Espíritu Santo nosotros vamos viendo cuán necesitados estamos todo el tiempo de permanecer pegados a la fuente que es Jesús. Somos pámpanos, ¿cierto?, de una vid que es de vida, de transformación, de poder. Y la palabra del Señor no miente. Todo lo que Él ha dicho sobre nosotros, todo lo que Él ha hablado en nuestra vida, ¿cierto? Todo lo que Él ha prometido a su vida, a su familia, Dios lo va a cumplir. Pero es necesario que nosotros permanezcamos en la verdad, ¿cierto? Y mientras más permanecemos en la verdad, mientras más permanecemos en la luz, todas nuestras tinieblas huyen. Y nos vamos limpiando y nos vamos purificando y nos vamos dando cuenta de que el Señor realmente nos ama con un amor incomparable, porque aún sabiendo todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, Él sigue dispuesto a amarnos, a defendernos, a pelear por nosotros la batalla, ¿cierto?, que el enemigo está librando todo el tiempo en contra de nuestra vida, en contra de nuestra familia y en contra de los propósitos que Dios tiene con nosotros. Dice en el 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. No hay ninguna duda en este tiempo que esa es una palabra real. Dice, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros tenemos esta verdad en la Biblia, ¿cierto?, que muchas veces desconocemos, pero yo en esta hora quiero animarle a que usted pueda tomar su Biblia. Todavía tenemos tiempo. La Biblia se puede leer como un libro en menos de 72 horas. Este libro, el libro de Primera de Pedro, usted lo puede leer en 15 minutos. Si todos los días nosotros nos proponemos de escudriñar la palabra, de leerla, vamos a poder entender los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Ya no estamos en tiempo de mirar las cosas de este mundo. No estamos en tiempo de mirar las cosas que nos apartan de Dios, sino que estamos en tiempo de volvernos a Él, de volver a su palabra, de entender de que lo único que Dios pide, y está en el libro de Miqueas, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre, cierto? Muchas veces nosotros creemos que el Señor espera tantas cosas de nosotros, espera que podamos ser productivos, espera que podamos predicarle el Evangelio a toda la gente, pero lo que el Señor realmente busca son 3 cosas. Y está en el capítulo 6 de Miqueas. Dice, como subtítulo, lo que pide Jehová. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en justicia,
¿Cómo vivimos en justicia? Viviendo la palabra del Señor en nuestras vidas. Sabiendo de que en ella tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Ser justo es vivir lo que el Señor nos ha mostrado en ella. Dice llamar misericordia porque aquel que recibe misericordia, aquel que da misericordia, va a ser tratado con misericordia. Si nosotros no amamos de una manera misericordiosa, no podemos esperar que Dios tenga misericordia de nosotros. Y por último, humillarte ante tu Dios. Eso es el temor a Dios. Entender de que Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Pero de que Él es el dueño de nuestra vida. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus hijos. Nosotros le pertenecemos a Él. Y es Él quien tiene grandes cosas preparadas para nosotros. Sus pensamientos son más altos, ¿cierto? Sus planes con nosotros son más grandes de lo que nosotros podamos planificar. ¿Acaso los planes del Señor van a ser mejores que los nuestros? Que en este tiempo, que a lo mejor usted está considerando perdido, pueda entender de que el Señor está bajo autoridad y de todas las cosas. Él está por sobre todas las cosas, economía, gobiernos. Él está cuidando de nosotros, pero para que esto pueda ser aún más provechoso para nuestra vida, humillémonos delante del Señor y vivamos una vida justa, no debiéndole nada a nadie, sino que viviendo como hijos del Señor, que no le deben honra a nadie, sino que le dan la honra a quien se lo merece. Que no le deben el perdón a nadie porque han pedido perdón y han perdonado a aquellos que a lo mejor no se lo merecen. Y vivir en temor a Jehová, porque esto nos va a proteger del enemigo. Cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor es porque sabemos de que ese es nuestro lugar seguro. De que pase lo que pase y sea como sea, si Dios es con nosotros, nadie será contra nosotros. Pero para que esa seguridad sea algo real en nuestra vida, yo tengo que estar haciendo la voluntad del Señor. Y hoy en día la voluntad del Señor es que estemos en nuestras casas, haciendo cultos familiares, juntándonos a través de los cultos en la radio, ¿cierto? Por YouTube, por Facebook. Y que avivemos el fuego de Dios en nuestros hogares, porque la iglesia comienza ahí, en nuestra casa. Y lo que funciona en nuestra casa va a funcionar en la iglesia. Lo que da fortaleza a una iglesia son familias fortalecidas en el Señor. Por eso que Él paró todo, para que volviéramos a ver a nuestros hijos, volviéramos a pasar tiempo con ellos, a compartir la palabra del Señor, las alabanzas con ellos. Porque no nos sirve tener una congregación enorme si en nuestra casa hay división, si en nuestra casa hay pleito, si cuando llegamos toda esa paz que recibimos en la iglesia se va. Es necesario que hoy en día nosotros echemos mano a todas las palabras que Dios habló acerca de nosotros y la podamos profetizar en nuestras casas, profetizarla sobre nuestros hijos y creer que todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Lo que Él ha dicho de sus hijos, Él lo va a cumplir. Aunque ellos no quieran, si el Señor les tiene en cuenta, Él va a usar sus medios para traerlos de vuelta hacia los caminos del Señor. Pero para eso es necesario que nosotros, hoy, aquellos que creemos en Él, podamos ser fieles y permanecer aún cuando venga la tormenta. Isaías nos muestra, ¿cierto?, una promesa de parte del Señor hermosa, y que es una palabra que el Señor nos hablaba desde el principio, cuando comenzó la pandemia, cuando comenzamos el encierro, ¿cierto? Porque realmente el Señor es que cuida de nosotros. Isaías 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no te detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y después en el 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿No es así, hermano, cuando nosotros hemos creído en el Señor? Dice que cuando pases por las aguas yo estaré contigo. ¿No lo hizo Dios con Noé? Dice, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿No lo hizo Él con los jóvenes que le creyeron a Dios y que no quisieron doblar sus rodillas delante de un hombre, ¿cierto? De una imagen. Y Él envió a un ángel, ¿cierto?, que los protegía de este horno de fuego. Así también el Señor ha prometido que lo hará con nosotros. Así que, hermanos, no temamos al hombre, ni a las situaciones, ni a las circunstancias. Temamos al Señor y obedezcamos. ¿Cómo nosotros nos presentaremos delante de Él? Con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Así que el Señor les bendiga, les guarde a sus hijos, guarde su trabajo si es que está trabajando, y si no está trabajando, que Él guarde su despensa y sepa de que la palabra del Señor lo promete, que Él no ha visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Somos sus hijos, Él nos cuida. Así que cuando tenga miedo, tome su Biblia, vaya a Isaías 43 y llene su vida, su corazón, su mente, su alma de fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y toda la honra, toda la gloria sean solo para el Señor y para nosotros lo que Él tenga preparado. Que el Señor les bendiga.